Muy bien. Mientras se junta alguien más, les comento que yo entré en el mundo de Outlander a través de la serie, porque lo primero que hice fue ver la serie, cuando apareció en Netflix en Argentina. Y ahí empecé a mirar la serie. La primera temporada estuve hasta el tercer, cuarto capítulo, que no sabía si me iba a gustar, si no, iba y venía con la serie. Hasta que pasé el cuarto capítulo y ya a partir de ahí me la devoré entera. Todas las temporadas que había en Netflix. Y como además soy una ávida lectora, a la par empecé a buscar los libros. Y entré a contactarme por las redes con todas ustedes, con todos los grupos que hay de Outlander, que son muchísimos. Y ya había encontrado los libros en digital, porque últimamente estoy leyendo en digital todo. Encontré los libros en digital, algunos, y el resto los encontré cuando entré a este hermoso grupo. Y me los devoré completos. En eso apareció la temporada 4 de la serie y el año pasado la quinta. Y lo que me pasa, después de haber leído todos los libros publicados, es que tengo mucha más ansiedad por leer el libro 9, tengo que esperar hasta fin de año por lo menos, que por ver la temporada 6, por más que me encante la serie, como ya sé lo que va a pasar, es como que la ansiedad es por lo nuevo, por saber más de la historia y ir llegando ya al desenlace. Así que, bueno, nada, les quería contar eso mientras juntábamos algunas más personas y empiezo a leer. Blanca me invitó a leer nuevamente y me encanta esto. No me había ofrecido porque como hay mucha gente que quizá quiera leer y para ir cambiando, no me había ofrecido para volver a leer, pero como me encanta leer, soy bibliotecaria, así que me encanta. Bueno, acá estoy. Entonces, voy a leer el capítulo 64, 65 y 66 de La Cruz Ardiente, de Diana Gabaldón. Empiezo tal cual, ¿no? Hay que sacarse el jogging de vez en cuando, ¿eh? Hay que pintarse un poco de vez en cuando. Bueno, voy a leer el capítulo 64, Señal de ataque. Empieza con una cita y dice lo siguiente: tened en cuenta que durante la marcha el disparo de 3 cañones será la señal para formar la línea de batalla. 5, la señal de ataque. Orden de la batalla, W. Estamos a punto de entrar en explotar la guerra de regulación. Y dice así: Roger se alejó despacio del campamento de los reguladores. Le gritaron unos cuantos insultos y amenazas sin mucha convicción, pero cuando se encontró entre los árboles, la multitud ya había perdido interés en él, enzarzada nuevamente en su agitada controversia. Tan pronto como estuvo fuera de la vista, se detuvo. Tenía la respiración agitada y se sentía mareado. En el centro de ese círculo de caras hostiles no había sentido nada, absolutamente nada. Ahora, lejos y a salvo, le temblaban los músculos de las piernas y le dolían los puños de tanto apretarlos. Desplegó los dedos tiesos, los flexionó y trató de dominar su respiración. Tal vez, después de todo aquello no era tan distinto al vuelo nocturno sobre el canal y los cañones antiaéreos. A su alrededor soplaba una leve brisa, que le despegó del cuello el pelo húmedo, con un aliento de bienvenido frescor. Tenía completamente empapada la camisa y la chaqueta. El corbatín mojado parecía estar a punto de estrangularlo. Se quitó la chaqueta y tiró de la corbata con dedos trémulos.
Luego, con los ojos cerrados y la prenda colgando de la mano, respiró a grandes bocanadas hasta que se dio la sensación de náusea. Convocó a su mente la última imagen de Brianna, en el vano de la puerta con Jamie en los brazos. Vio sus pestañas mojadas de lágrimas y los ojos redondos y solemnes del bebé y percibió un grave eco de la sensación que había experimentado en la cabaña, con Husband, una visión de belleza, una convicción de gozo que serenaba la mente y aliviaba el alma. Regresaría con ellos, era lo único que importaba. Al cabo de un momento abrió los ojos, recogió su chaqueta y se puso en marcha. Mientras avanzaba lentamente hacia el arroyo, empezó a sentirse más sereno en lo físico, ya que no en lo mental. No iba acompañado de Husband, pero había logrado lo que el mismo Jamie hubiera podido hacer. Era posible que la turba no eran un ejército, pese a lo que Tryon pensara de ellos, se desmembrara y volviera a casa, privado ahora hasta del escaso liderazgo de Husband que Husband había representado. Ojalá. Pero tal vez no se dispersaran. De esa turba ardiente podría surgir otro hombre apto para tomar el mando. De pronto recordó una frase oída en el alboroto, frente a la cabaña. ¿Ha venido a ofrecer unas condiciones diferentes de la de Caldwell? Eso le había preguntado el hombre de la barba negra. Y rato antes, mientras rezaba con Husband, había oído vagamente que alguien gritaba. «¡No hay tiempo para esto! Caldwell ya ha regresado de ver al gobernador». Y otra voz en tono desesperado. «¡Una hora, Hermon! ¡Nos han dado solo una hora!». «Hombre, claro», dijo en voz alta. David Caldwell, el ministro presbiteriano que lo había casado. Debía de ser él. Por lo visto el hombre había ido a hablar con Tryon en nombre de los reguladores. Y regresó rechazado, con una advertencia. 1 hora, no más. 1 hora para dispersarse, para retirarse pacíficamente, o 1 hora para responder a algún ultimátum. Levantó la vista. El sol estaba casi en el cenit. Era apenas pasado el mediodía. Después de ponerse la chaqueta, guardó el corbatón en el bolsillo junto a la bandera de tregua que no había utilizado. Cualquiera que fuese el significado de esa hora de tregua, tenía que ponerse en marcha. El día continuaba despejado y caluroso. El olor de la hierba y el follaje vibraba de savia en ascenso. Pero ahora la sensación de prisa y el recuerdo de los reguladores, zumbando como avispas, le impedían apreciar las bellezas naturales. Aún así, algún rastro de paz perduraba en él mientras apretaba el paso hacia el arroyo, un vago eco de lo que había experimentado en la cabaña. Esa extraña sensación de respeto sobrecogido seguía acompañándolo, oculto pero accesible, como una piedra pulida en el bolsillo. La hizo girar en la mente sin prestar mucha atención a las zarzas y los matorrales que atravesaba en su camino. Una rama colgante le rozó la cara. Alargó una mano para apartarla, algo sorprendido por el fresco lustre de las hojas, la extraña delicadeza de sus bordes, mellados como cuchillos, pero livianos como el papel. Era un eco leve, pero perceptible, de lo que había visto antes. Esa penetrante belleza. De pronto se preguntó si Claire la vería. ¿Percibía el toque de la belleza en los cuerpos que tenía bajo las manos? ¿Era quizá la causa de que fuera sanadora lo que le permitía curar? Husband había compartido su percepción, sin duda, y eso lo había confirmado en sus principios de cuáquero. Por eso abandonó el campo, imposibilitado de ejercer la violencia o de tolerarla. ¿Y sus propios principios? No parecían haber sufrido cambios. Si antes no tenía intenciones de disparar contra nadie, menos las tendría ahora. ¿Y los principios de Jamie Fraser?, se dijo, a menudo, llevado por su simpatía personal y por la curiosidad del historiador, se preguntaba qué movía a Fraser. Con respecto a este conflicto, Roger había tomado su propia decisión. O quizá la decisión se había tomado sola.
No podía, a conciencia, hacer daño a nadie, aunque en caso de necesidad se creía capaz de defender su propia vida. Pero Jamie estaba seguro de que simpatizaba con los reguladores. También parecía probable que su suegro no tuviera ningún sentido de lealtad personal con la corona, con juramento o sin él. No, a la corona no. Pero quizá a William Tryon. Tampoco allí había lealtad personal. Pero sí una obligación, decididamente. Tryon lo había convocado y Jamie Fraser acudía. Dadas las condiciones imperantes, no tenía mucha alternativa. Pero una vez allí, ¿combatiría? ¿Y cómo no hacerlo? Debía ponerse a la cabeza de sus hombres, y si se llegaba al combate, entonces tendría que combatir, cualesquiera que fuesen sus sentimientos personales sobre el tema. Trató de imaginarse apuntado y disparando un mosquete contra un hombre contra quien no tenía nada. Era comprensible que Jamie hubiera tratado de lograr la ayuda de Husband para acabar con el conflicto antes de que comenzara. Aún así, Claire le había dicho una vez que en su juventud Jamie había combatido en Francia como mercenario. Presumiblemente, en aquel entonces habría matado a hombres contra quienes no tenía nada. ¿Cómo? Al abrirse paso entre los sauces, oyó las voces antes de ver a nadie. Un grupo de mujeres, de las que acompañan a todo ejército, trabajaban al otro lado del arroyo. Paseó entre ellas una mirada indiferente, pero de pronto dio un respingo, sorprendido por... ¿Qué? ¿Qué era? Allí. No habría podido decir cómo lo identificó. No había en ella nada que la distinguiera. Sin embargo, sobresalía entre las demás como si alguien hubiera remarcado sus contornos en tinta negra, para destacarla contra el fondo del arroyo y el follaje tierno. «Morag», susurró. Y su corazón latió con más fuerza, con un pequeño estremecimiento de gozo. Ella vivía. Salió de los sauces antes de que se le ocurriera preguntarse qué hacía y por qué lo hacía. Por entonces ya era demasiado tarde. Estaba en el ribazo, caminando abiertamente hacia ellas. Varias de las mujeres le echaron un vistazo. Algunas quedaron inmóviles, vigilantes. Pero iba solo y estaba desarmado. Ellas eran más de 20 y sus hombres estaban cerca. Ella se quedó muy quieta, sumergida en el agua hasta las rodillas con las faldas recogidas. Lo había identificado, obviamente, pero no daba señales de conocerlo. Las otras mujeres retrocedieron un poco desconfiadas. Ella se irguió entre las libélulas. Con un vestido mojado entre las manos, algunos mechones de pelo castaño asomaban de su cofia. Roger salió del agua y se irguió ante ella mojado hasta las rodillas. «Señora Mackenzie», saludó en voz baja. «Me alegro de encontrarla». «Señor Mackenzie», dijo a su vez, con una pequeña inclinación de cabeza. La mente de Roger seguía a toda marcha, preguntándose qué hacer. Debía advertirla, pero ¿cómo? No podía hacerlo delante de todas esas mujeres. Por un momento se sintió indefenso y torpe. Luego, inspirado, se agachó para recoger una brazada de ropa chorreante que se arremolinaba en el agua junto a las piernas de la mujer y trepó al ribazo. Morag lo siguió con repentina prisa. «¿Qué hace?», acusó. «Oiga, devuélvame esa ropa». Roger llevó la ropa mojada hacia los árboles, luego la dejó caer en una mata con cuidado de que no tocara el polvo. Morag venía pisándole los talones, enrojecida de indignación. «¿Cómo se le ocurre? ¡Mire que robar ropa!», acusó acalorada. «¡Devuélvame eso!». «No se la he robado», le aseguró él. «Solo quería hablar con usted a solas un momento». «¿Sí?». Ella lo miró con suspicacia. «¿Y de qué?». «Quiero saber si está bien. ¿Y su hijo Jamie?». Pronunciar ese nombre le provocó un extraño escalofrío. Por una fracción de segundo vio la imagen de Brianna en el vano de la puerta, con su hijo en los brazos, superpuesta al recuerdo de Morag con su bebé, en la penumbra de la bodega, dispuesta a matar o morir por conservarlo. «Ah», musitó ella. La desconfianza desapareció en parte, reemplazada por un renuente reconocimiento de su derecho a preguntar. «Estamos bien, los dos. Y también mi marido», añadió intencionadamente.
Me alegra saberlo, aseguró él. Me alegra mucho. Buscó algo más que decir. Se sentía incómodo. Yo a veces la recuerdo, me preguntaba si todo estaría bien. Y ahora al verla, bueno, se me ocurrió preguntar, nada más. Oh, sí, comprendo, sí. Pues muchas gracias, señor Mackenzie, lo dijo, mirándolo directamente a los ojos, serios los suyos. Sé lo que usted hizo por nosotros, no lo olvidaré. Todas las noches lo menciono en mis oraciones. Oh, Roger tuvo la sensación de que un peso leve lo había golpeado en el pecho. Gracias. Se había preguntado más de una vez si ella lo recordaría. Si recordaba el beso que él le había dado en aquella bodega, buscando la chispa de su calidez como escudo contra el frío de la soledad. Carraspeó, ruborizado por el recuerdo. ¿Vive cerca de aquí? Ella sacudió la cabeza. Algún pensamiento, algún recuerdo le hizo apretar los labios. Antes sí, pero no viene al caso. Súbitamente le volvió la espalda para retirar la ropa mojada de la mata. Sacudía prenda por prenda antes de plegarla. Le agradezco su interés, señor Mackenzie. Obviamente daba por terminada la conversación. Él se secó las manos en los pantalones y cambió de posición. No quería alejarse, debía decirle, pero tras haberla reencontrado sentía una extraña renuencia a separarse de ella tras haberla puesto sobre aviso. Burbujeaba de curiosidad y una peculiar sensación de vínculo. Quizás no fuera tan peculiar. Esa mujercita morena era de su familia. La única persona de su propia sangre que había encontrado tras la muerte de sus padres. Y al mismo tiempo era muy peculiar, sí, lo comprendió aún mientras alargaba la mano para curvarla en torno del brazo de Morag. Después de todo, ella era su antepasada directa, una abuela de varias generaciones atrás. La mujer se puso rígida y trató de desasirse, pero él la retuvo. Aunque tenía la piel fría por el agua, Roger sintió el palpitar de su pulso bajo los dedos. «Espere», dijo, «por favor, un momento. Yo debo decirle algunas cosas». «No, nada de eso. Preferiría que no me dijera nada». Ella tiró con más fuerza y se liberó. «¿Su marido, dónde está?» El cerebro de Roger comenzaba a relacionar tardíamente algunas ideas. Si ella no vivía cerca, era lo que él había pensado al verla, una de las mujeres que acompañaban a los ejércitos. Pero habría apostado la vida a que no era prostituta, por lo tanto seguía con su marido. Y eso significaba que... «¡Está muy cerca!» Ella retrocedió un paso. Roger se interpuso entre ella y la mata con la colada para recobrar sus enaguas y sus medias tendría que pasar a su lado. De pronto cayó en la cuenta de que Morag le tenía un poco de miedo. Entonces giró precipitadamente para arrebatar algunas prendas al azar. «Perdone, su colada, aquí tiene». Ella las cogió como por reflejo. Algo cayó al suelo, un vestido de bebé. Ambos agacharon para recogerlo y chocaron las frentes con un golpe sólido. ¡Oh, por María y Santa Brí! Morag se frotó la cabeza y sin soltar las prendas mojadas que estrechaba contra el seno con una sola mano. «¡Cristo! ¿Está usted bien?» «Morag, señora Mackenzie, ¿está bien?» «Ay, lo siento mucho». Roger la tocó en el hombro, mirándola con ojos lagrimeantes de dolor. Se agachó para recoger el pequeño vestido que había caído entre ambos e hizo un vano esfuerzo por limpiarle las manchas de barro. «Estoy bien, sí». Después de enjugarse los ojos y sorber por la nariz, tocó apenas el punto dolorido de la frente. «Tengo la cabeza dura, como decía mi madre. ¿Y usted está bien?» «Bien, sí». Roger también se tocó la frente. De pronto cobraba conciencia de que la curva del hueso bajo su mano se repetía con exactitud en la cara que tenía ante sí. La de ella era más pequeña, más ligera, pero la misma. «Yo también tengo la cabeza dura». Le sonrió de oreja a oreja, ridículamente feliz. «Es cosa de familia». Y le entregó la prenda manchada de barro. «Lo siento mucho», disculpó otra vez, no solo por el vestido sucio. «Su marido, le pregunté por él porque está con los reguladores, ¿verdad?» «Por supuesto. ¿Usted no?» «No», respondió, «he venido con la milicia». Señaló con una mano el humo del campamento de Tryon a buena distancia. Los ojos de Morag volvieron a expresar cautela, pero no miedo. Él estaba solo.
Eso es lo que deseaba decirle, explicó él. Advertirles a usted y a su esposo. Esta vez el gobernador va en serio. Ha traído tropas organizadas y cañones, muchas tropas, todas armadas. Se inclinó hacia ella para entregarle el resto de las medias mojadas. Ella alargó una mano, pero mantuvo los ojos clavados en los de él a la espera. Está decidido a aplastar esta rebelión por cualquier medio. Ha dado órdenes de matar, si hubiera resistencia. ¿Comprende usted? Dígaselo a su esposo. Deben partir ambos antes de que suceda nada. Ella palideció. Su mano fue a cubrir el vientre como por reflejo. El agua de la ropa había empapado el vestido de muselina. Ahora se notaba el pequeño abultamiento escondido allí, redondo y suave como un melón bajo la tela húmeda. Roger recibió la descarga de ese miedo, como si las medias mojadas condujeran a la electricidad. Antes sí, había respondido ella a su pregunta de si vivían cerca. Tal vez solo quería decir que se habían mudado a otro lugar, pero entre su colada había ropa de bebé. Tenía a su hijo con ella. Su esposo debía de estar en ese hervidero de hombres. Un hombre solo podía coger su pistola y unirse a una turba, sin más motivo que el aburrimiento o una borrachera. Un hombre casado y con un hijo no lo haría. Eso indicaba un descontento grave, un problema serio. Y si había llevado a su esposa y a su hijo a la guerra era porque no tenía un lugar seguro donde dejarlos. Probablemente Morag y su esposo se habían quedado sin hogar. Su miedo era perfectamente comprensible. Si mataban o mutilaban a su marido, ¿cómo haría ella para mantener a Jamie y al bebé que tenía en su vientre? No tenía allí familia que pudiera ayudarlo. En realidad, tenía familia, solo que lo ignoraba. Él le aferró la mano para atraerla hacia sí, abrumado por la necesidad de protegerlos, a ella y a sus hijos. Una vez los había salvado, podía hacerlo nuevamente. Morag dijo, escúcheme. Si algo le sucediera, lo que fuese, acuda a mí. Si necesita algo, cualquier cosa, yo cuidaré de usted. Ella no hizo esfuerzo alguno por desasirse. Roger sintió el irresistible impulso de crear algún contacto físico entre ambos, esta vez tanto por ella como por sí mismo. Se inclinó hacia adelante para besarla con mucha suavidad. Luego abrió los ojos y levantó la cabeza. Se descubrió mirando por encima de su hombro hacia la cara incrédula de su tatarabuelo. ¡Apártese de mi mujer! William Buckley Mackenzie salió de los arbustos con una expresión siniestra en la cara. Era alto y muy ancho de hombros. Cualquier otro detalle personal parecía carecer de importancia, considerando que también tenía un cuchillo. Aún estaba envainado, pero la mano del hombre descansaba sobre la empuñadura de una manera muy significativa. No he querido faltarle respeto, dijo, irguiendo lentamente la espalda. Cualquier movimiento brusco parecía imprudente. Le ofrezco mis disculpas. ¿No? ¿Y qué diablos ha querido hacer, pues? Mackenzie apoyó una mano posesiva en el hombro de su mujer, fulminando a Roger con la mirada. Conocí a su esposa y también a usted hace 1 o 2 años a bordo de Gloriana. Al reconocerla se me ocurrió preguntar cómo estaba la familia. Eso es todo. No quería hacerme daño, William. Morag tocó la mano de su marido y la dolorosa presión aflojó. Lo que dice es cierto, ¿no lo reconoces? Es el que me encontró con Jamie en la bodega. Cuando nos escondimos allí, nos trajo agua y comida. Usted me pidió que cuidara de ellos, agregó Roger intencionadamente. Durante la pelea, aquella noche en que los marineros arrojaron a los enfermos al mar. ¿Sí? Las facciones de Mackenzie se relajaron un poco. ¿Con qué era usted? En la oscuridad no le vi la cara. Yo tampoco vi la suya. Ahora la veía con claridad. Pese a lo incómodo de las circunstancias, no pudo menos que estudiarla con interés. De modo que ese era el hijo no reconocido de Dougal Mackenzie, antiguo jefe de guerra de los Mackenzie de Lío. Se le notaba. Su cara era una versión recia, más cuadrada, más rubia. Pero al mirar mejor, Roger identificó sin dificultad los pómulos anchos, la frente ancha que Jamie Fraser había heredado del clan materno. Eso y la estatura. William superaba el 1,80 m. El hombre se giró un poco al oír un ruido en la espesura. 2 hombres salieron de las matas, cautelosos y sucios por la vida en la intemperie. Uno de ellos traía un mosquete,
el otro solo un tosco garrote hecho con una rama caída. ¿Quién es Buck? Preguntó el del mosquete, observando a Roger con alguna desconfianza. Eso es lo que quiero averiguar. El momentáneo ablandamiento había desaparecido, dejando un gesto ceñudo en la cara de Mackenzie. Apartó a su esposa con un leve empujón. Ve con las otras mujeres, Morag. Yo me ocuparé de este tío. Pero William, ella lo miró a ambos. Pero si no ha hecho nada, ¿te parece que no es nada tomarse atrevimientos contigo a la vista de todos, como si fueras una cualquiera? William le clavó una mirada sombría. Yo, no, quiero decir, eso fue... Él ha sido bondadoso con nosotros, no deberíamos... ¡Vete, bicho! Morag abrió la boca como para protestar, pero se encogió de miedo al verla hacer un súbito movimiento hacia ella con el puño apretado. Sin un instante de decisión consciente, Roger alzó el puño desde la cintura y lo estrelló contra la mandíbula de Mackenzie. William, cogido por sorpresa, se tambaleó y cayó de rodillas, moviendo la cabeza como un buey desnucado. El grito ahogado de Morag se perdió entre las exclamaciones de los otros hombres. Antes de que pudiera enfrentarse a ellos, Roger oyó un ruido detrás de él. Era el frío chasquido de una pistola martillada. Hubo un breve pss de pólvora encendida. Luego el arma se disparó con un rugido y una bocanada de humo negro. Todos dieron un respingo y se tambalearon por el ruido. Roger se encontró forcejeando confusamente con uno de los otros. Ambos tosían medio ensordecidos. Mientras se deshacía de su atacante, vio que Morag, de rodillas entre las hojas, limpiaba la cara de su esposo con una prenda mojada. William la apartó con rudeza. Se levantó para arrojarse hacia Roger, con los ojos saltones y la cara amoratada de furia. Roger giró sobre sus talones, resbalando entre las hojas, y se desprendió del hombre del mosquete para refugiarse entre las matas. Un momento después cruzaba la espesura, rompiendo ramas, arañándose la cara y los brazos. Detrás de él se oían fuertes chasquidos y una respiración jadeante. Una mano de hierro lo sujetó por el hombro. Asió esa mano y la retorció con fuerza. Se oyó un crujido de articulación y hueso. El dueño de aquella mano se apartó con un chillido mientras Roger se arrojaba de cabeza por una abertura entre la maleza. Cayó sobre un hombro, medio recuado, y rodó sobre sí. Después de romper una pequeña mata, se deslizó como por un tobogán por un empinado ribazo de arcilla hasta caer al agua con un chapoteo. Se esforzó por afirmar los pies entre toses y manotazos, sacudiéndose el pelo y el agua de los ojos, solo para ver a William Mackenzie de pie en lo alto del ribazo. Al ver a su enemigo con tanta desventaja, él también se lanzó con un grito. Algo parecido a una bala de cañón se estrelló contra el pecho de Roger y lo hizo caer nuevamente al agua. No podía respirar, no veía nada, pero luchó contra el enredo de ropas, miembros y barro revuelto, tratando vanamente de hacer pie. Los pulmones le estallaban por falta de aire. Asomó la cabeza por encima de la superficie, boqueando como un pez para tragar aire. Oyó el silbido de su propio aliento y también el de Mackenzie. El otro se apartó e hizo pie algo más allá, jadeando como una locomotora. Roger se agachó, palpitante, con las manos apoyadas en los muslos y los brazos trémulos por el esfuerzo. Luego se enderezó, apartándose el pelo mojado que se le pegaba a la cara. «Mira», comentó, jadeando. No dijo más, pues Mackenzie, que aún respiraba también con dificultad, avanzaba hacia él con el agua a la cintura. Tardíamente, Roger recordó algo más. Ese hombre era hijo de Dougal Mackenzie, pero también el hijo de Gaylis Duncan, la bruja. En algún lugar más allá de los sauces se oyó un fuerte estruendo. La batalla había comenzado. Capítulo 65. Alamance. Cita. Después el gobernador envió su carta al capitán Malcolm, uno de sus edecanes, y al comisario Orange. En ella requería a los rebeldes que depusieran las armas, entregaran a sus cabecillas y demás.
El capitán Malcolm y el comisario regresaron alrededor de las 10:30, con la información de que el comisario les había leído la carta 4 veces a diferentes divisiones de rebeldes, quienes rechazaron con desdén los términos ofrecidos, diciendo que no querían tiempo para analizarlas, y con clamores rebeldes llamaron a la batalla. Diario de la expedición contra los insurgentes. W. Tryon. Estén alertas por si ven a Mackenzie. Jamie tocó a Jordi Chisholm en el hombro. El otro giró la cabeza, aceptando el mensaje con un ligero ademán. Avanzó hacia el primer puesto, apartando la maleza con tanta violencia como si fuera un enemigo. Si estaban alerta, verían a Mackenzie a tiempo y no le dispararían por error. Al menos eso se dijo, sabiendo perfectamente que en medio de los enemigos y en el calor de la batalla, uno dispara ante cualquier cosa que se mueva. Luego, para su alivio, no hubo más tiempo para pensar, pues salieron a campo abierto y los hombres se diseminaron corriendo, agachados y serpenteando por la hierba en grupos de 3 y 4, como él les había enseñado. Tenía que haber un soldado con experiencia en cada grupo. En algún lugar, detrás de ellos, el primer cañonazo surgió como un trueno en un cielo soleado. Entonces vio a los primeros reguladores. Un grupo venía por la derecha, corriendo al campo raso. Aún no habían visto a sus hombres. Antes de que los divisaran, él aulló «¡Castialdón!» y cargó contra ellos con el moquete en alto, como señal para que los lo seguían. El aire se partió en alaridos. Los reguladores, cogidos por sorpresa, se detuvieron amontonados, manoteando las armas y molestándose entre ellos. «¡Tugam! ¡Tugam! ¡A mí! ¡A mí!» Ya estaba lo bastante cerca. Clavó una rodilla en tierra y se agachó sobre el mosquete, apuntó y disparó sobre la cabeza de los hombres apiñados. Detrás de él se oyó el gruñido de sus hombres que asumían la formación de fuego, el chasquido del pedernal y por fin el ruido ensordecedor de la descarga. 1 o 2 de los reguladores se agacharon para responder al fuego. Los otros corrieron en busca de refugio hacia una pequeña elevación cubierta de hierba. «¡Atraiga! ¡Izquierda! ¡Naslin! ¡Cortarles el paso!», se oyó gritar a sí mismo. Pero lo había hecho sin pensarlo, ya iban corriendo. El pequeño grupo de reguladores se deshizo. Unos cuantos corrieron hacia el arroyo, los otros, juntos como ovejas, galopaban hacia el amparo de la elevación. Llegaron a tiempo y desaparecieron tras la curva de la colina. Jamie llamó a sus tropas con un silbido, capaz de oírse sobre el tronar de los cañones. Ya se oían disparos de mosquete a la izquierda. Partió en esa dirección confiado en que los otros lo seguirían. Fue un error. Allí la tierra era pantanosa. Estaba llena de hoyos cenagosos y barro adherente. Lanzó un grito y agitó el brazo, indicándoles retroceder hacia el sitio más alto. Que el enemigo viniera hacia ellos cruzando el pantano, si es que podía. El terreno alto estaba cubierto de densas malezas, pero por lo menos estaba seco. Él agitó la mano bien abierta para que los hombres se diseminaran para refugiarse. Avanzó lentamente hacia poniente, alerta. Allí el matorral se componía de sumaque y escaramujo, marañas de zarzas que llegaban hasta la cintura y grupos de pinos que se elevaban por encima de la cabeza. La visibilidad era escasa, pero podría oír a cualquiera que se acercara mucho antes de verlo, o de ser visto. Ninguno de sus hombres estaba a la vista. Ya refugiado en un grupo de tejos, emitió un reclamo agudo como el de la codorniz. Otros gritos similares surgieron desde atrás, ninguno de delante. Bien, ahora cada uno sabía más o menos dónde estaban los demás. Avanzó con cautela, abriéndose paso entre la maleza. Al sentir un golpeteo de pisadas, se apretó contra las ramas de un tejo, con los abanicos de oscuras agujas balanceándose sobre él y el mosquete listo para apuntar por una abertura de las matas. Quienquiera que fuese, venía deprisa. Entre el crujir de ramillas pisadas y el ruido de una respiración dificultosa, un joven surgió entre el matorral jadeante. No tenía pistola, pero en su mano centelleaba un cuchillo de desollar. Nada más verlo, creyó conocer a ese muchacho.
Antes de que su dedo pudiera relajarse contra el gatillo, su memoria puso nombre a esa cara. «¡Hugh!», exclamó, en voz baja pero penetrante. «¡Hugh Fowles!». El joven dejó escapar un chillido de sobresalto y se dio vuelta. Al ver a Jamie con su pistola entre la cortina de agujas, quedó petrificado como un conejo. Una determinación movida por el pánico se reflejó en su cara. De inmediato se lanzó hacia Jamie gritando. Fraser, sobresaltado, tuvo apenas tiempo de levantar el mosquete para detener el puñal con su cañón. Empujándolo hacia arriba y hacia atrás, la hoja resbaló en el cañón con un chirrido metálico y le rozó los nudillos. Cuando el joven Hugh levantó el brazo para apuñalarlo, él le asestó un puntapié en la rodilla y se apartó, y el muchacho, perdido el equilibrio, cayó hacia un lado. El cuchillo salió disparado, dando vueltas en el aire. Jamie pateó otra vez al muchacho, haciéndolo caer. El cuchillo quedó clavado en el suelo. «¿Quieres estarte quieto?», dijo, bastante irritado. «¿Es que no me reconoces?». No habría podido decir si Fowles lo reconocía o no. Ni siquiera si lo había escuchado. Con la cara blanca y los ojos fijos se debatía en un ataque de pánico, jadeante, tratando de levantarse y de liberar su cuchillo al mismo tiempo. «¿Por qué no?», comenzó Jamie. De inmediato dio un respingo, pues Fowles había renunciado al cuchillo y se levantaba hacia adelante con un gruñido de esfuerzo. El peso del muchacho lo arrojó hacia atrás. Sus manos lo arañaron en busca del cuello. Él dejó caer el mosquete, puso el hombro contra la mano del chico y lo detuvo con un brutal puñetazo en el vientre. Hugh Fowles se derrumbó, hecho una bola en el suelo, retorciéndose como un ciempiés herido. Más ruido de pisadas que corrían, apenas tuvo tiempo de levantar el mosquete antes de que las matas se abrieran una vez más. Era Joe Hobson, el suegro de Fowles, con el mosquete listo. «¡Detente!», Jamie, agazapado tras el arma, apuntó la boca hacia el pecho del hombre. «¿Qué le has hecho?». Sus ojos fueron de Jamie al yermo y volvieron. «Nada definitivo. Baja el arma, ¿quieres?». Hobson no se movió, estaba sucio y con la barba crecida, pero su mirada era vivaz y alerta. «No quiero hacerte daño, baja eso». «No nos dejaremos apresar», dijo Hobson. «Ya estáis apresados, estúpidos». «No, estúpido. Pero no te preocupes, ni tú ni el muchacho sufriréis daño alguno. Se está más seguro en la cárcel que aquí, hombre». Un estruendo sibilante confirmó esa afirmación. Algo voló por entre los árboles, un par de metros más arriba, rompiendo las ramas a su paso. «Bala de cadena», pensó Jamie automáticamente, mientras se agachaba por reflejo con las entrañas crispadas. Hobson dio un respingo de terror y giró el cañón de su mosquete hacia Jamie. De inmediato saltó otra vez, con los ojos dilatados por la sorpresa. Una mancha roja floreció lentamente en su pecho. Él se miró con aire desconcertado. El cañón de su pistola descendió como tallo marchito. Pero luego dejó caer el arma, se sentó bruscamente y, apoyando la espalda contra un árbol caído, murió. Jamie giró sobre sus talones aún agachado. Jordi Chisholm estaba tras él, con la cara medio ennegrecida por el humo de su disparo. Se oyó nuevamente el tronar de la artillería y un segundo proyectil atravesó el ramaje, hasta caer a poca distancia con un golpe seco, que Jamie percibió a través de las suelas. Entonces se arrojó boca abajo para arrastrarse hacia Hugh Fowles, que se había incorporado sobre manos y rodillas y estaba vomitando. Él lo aferró del brazo y tiró con fuerza, sin prestar atención al charco de vómito. «¡Ven!», asido por la cintura y un hombro, lo arrastró hacia el refugio del bosquecillo. «¡Jordi! ¡Jordi, ayúdame!». Allí estaba Chisholm. Entre ambos pusieron a Fowles de pie y, medio en vilo, medio a rastras, lo llevaron con ellos, tropezando en su carrera. A la izquierda alguien surgió entre los arbustos. Jamie llevaba el arma en la mano izquierda, la alzó por reflejo y disparó. Cruzó a trompicones su propio humo, mientras el hombre contra quien había disparado echaba a correr sin tino, chocando con los árboles. Fowles ya podía mantenerse al pie.
Jamie le soltó el brazo, dejando que Jordi cargara con él y clavó una rodilla en tierra. Buscó a ciegas la pólvora y el proyectil, desgarró el cartucho con los dientes y la vertió dentro. Introdujo la carga a fondo, llenó la cazoleta, verificó el pedernal. Al levantar el cañón, mostró los dientes, consciente a medias de lo que hacía. 3 hombres se acercaban hacia ellos. Apuntó al primero. Con un último resto de conciencia, disparó por encima de sus cabezas y el mosquete reculó en sus manos. Los hombres se detuvieron. Él bajó el arma, desenvainó el puñal y cargó contra ellos entre aullidos. Las palabras le quemaban la garganta, ya irritada por el humo. ¡Corred! Se vio como desde lejos y pensó que estaba haciendo lo mismo que con Hugh Fowles, y a él le había parecido una estupidez. ¡Corred! Los hombres se dispersaron como perdices en vuelo. Como habría podido hacer un lobo, él se lanzó tras el más lento. El hombre al que perseguía miró hacia atrás y con un alarido de terror chocó contra un árbol. Jamie se arrojó sobre su presa. Al aterrizar contra su espalda, sintió el crujido elástico de las costillas bajo sus rodillas. Lo cogió de los pelos y tiró para levantarle la cabeza. Tuvo que contenerse para no cortar el cuello desnudo que tenía ante sí, estirado e indefenso. Podía sentir el impacto de la hoja en la carne, el calor de la sangre al brotar, y lo deseaba. Tragó el aire a grandes bocanadas, jadeante. Con mucha lentitud, apartó el cuchillo del pulso acelerado. «Eres mi prisionero», dijo. El hombre lo miró sin comprender. Lloraba. Las lágrimas trazaban surcos en el polvo de su cara. Intentó hablar entre sollozos, pero en esa posición no podía coger aliento para formar las palabras. Jamie cayó en la cuenta de que había hablado en gaélico. El hombre no comprendía. Aflojó lentamente el puño y se obligó a soltarle la cabeza. Buscó a tientas las palabras inglesas, sepultadas bajo la sed de sangre que palpitaba en su cerebro. «Eres mi prisionero», balbuceó por fin, jadeando entre una palabra y otra. «Sí, como quiera, pero no me mate, por favor, no me mate». El hombre se acurrucaba debajo de él. Se apartó lentamente de su prisionero para arrodillarse junto al cuerpo tendido. De pronto sintió una ternura hacia ese hombre. Alargó la mano para tocarlo, pero el sentimiento le siguió una sensación de horror, igualmente repentina, que desapareció con la misma prontitud. «Levántate». Le temblaban las manos. Tuvo que hacer 3 intentos para envainar el puñal. «¿Se llama la tatu? ¿Cómo se dirá eso? Se llama la tatu, MacDougall». Ronnie Sinclair estaba a su lado y le preguntaba si estaba bien. Asintió con la cabeza y dio un paso atrás, mientras Sinclair ayudaba al hombre a levantarse y lo obligaba a que diera la vuelta a su chaqueta. Los otros iban llegando. Jordi, los Lindsay, Gallagher se agolpaban en torno a él como limaduras de hierro atraídas por un trozo de imán. Los otros también habían hecho prisioneros, 6 en total. Entre ellos estaba Fowles, pálido y miserable. Jamie ya sentía la mente despejada, aunque su cuerpo siguiera laxo y pesado. «Pregunta si han visto a Mackenzie», le dijo a Kenny Lindsay en gaélico, haciendo un pequeño gesto a los prisioneros. Entre los que conocían a Roger Mackenzie, nadie lo había visto. Jamie hizo un gesto afirmativo y se limpió con la manga los restos de sudor. «Haya o no regresado sano y salvo, lo que vosotros teníais que hacer lo habéis hecho muy bien, muchachos. Ahora, vámonos». Capítulo 66. Un sacrificio necesario. ¡Chan, chan, chan, chan! Aquella misma noche enterraron a los muertos con honores militares. 3 proscritos apresados en la batalla fueron ahorcados delante del ejército. Eso brindó gran satisfacción a los hombres y en ese momento fue un sacrificio necesario para apaciguar las murmuraciones de las tropas, quienes solicitaban que se hiciera inmediatamente justicia pública contra algunos proscritos cogidos durante la acción, por la que se habían arriesgado a tantos peligros y sufrido tanta pérdida de vidas y sangre. Diario de la expedición contra los insurgentes. W. Tryon. Roger tiró con fuerza de la soga que le rodeaba las muñecas,
pero solo pudo hundir un poco más en la piel ese tosco esparto. Sentía el ardor de la piel raspada y una humedad que podía ser sangre, pero tenía las manos tan entumecidas que no estaba seguro. Estaba tendido donde Bagley y sus amigos lo habían arrojado, después de atarlo de pies y manos, a la sombra de un tronco caído y empapado por el agua del río. Lo habían amordazado con la bandera de tregua tan pegada a la garganta que casi lo ahogaba, y su propio corbatón en torno a la boca. A poca distancia aún se oían disparos. Ya no eran descargas, sino unos cuantos estallidos desiguales. El aire apestaba a humo de pólvora. De vez en cuando algo llegaba silbando entre los árboles como un parloteo sin sentido, con un tremendo desgarrar de ramas y hojas. ¿Balas en cadena? ¿Balas de cañón? Una de ellas había caído un rato antes en el ribazo, donde se hundió con una pequeña explosión de barro, interrumpiendo momentáneamente la pelea. Uno de los amigos de Bagley lanzó un grito y echó a correr, chapoteando, hacia el amparo de los árboles. El otro, en cambio, siguió dando golpes y manotazos, sin prestar atención a los disparos y los gritos, hasta que él y Bagley lograron hundirle la cabeza bajo el agua y sujetarlo allí. Por fin logró incorporarse sobre las rodillas, doblado como un gusano, pero sin atreverse a levantar la cabeza, por miedo a que se la volara algún disparo. Frotó la cara con fuerza contra la corteza del tronco, que estaba medio desprendida, en un intento de arrancar la banda de tela atada en torno a su cabeza. Dio resultado. Se atascó en el muñón de una rama y al dar un tirón hacia arriba pudo bajar el corbatón por debajo de su barbilla. Entre gruñidos de esfuerzo empujó el pañuelo hacia afuera, lo enganchó en la misma rama y retrocedió. El trapo mojado salió de su garganta como si fuera un tragasables, pero al revés. Al fin podía respirar. Y ahora los disparos continuaban. A su izquierda oyó el ruido de varios hombres que se abrían paso entre las matas sin que los obstáculos los detuvieran. Varios pies corrían hacia él. Se agachó del tronco justo a tiempo para evitar que lo aplastara un cuerpo que pasó catapultado sobre él. Su nuevo compañero gateó hasta apretarse contra el leño. Solo entonces reparó en su presencia. ¡Tú! Era Barbanegra, del campamento de Hasba. Lo agarró por la pechera de la camisa para acercárselo. ¡Todo esto es culpa tuya, cabrón! ¡Suelta, loco! Solo entonces el tipo notó que él estaba atado y lo soltó, estupefacto. Roger, perdido el equilibrio, cayó de lado y se raspó dolorosamente la cara contra la corteza del tronco. Los ojos de Barbanegra, desorbitados de asombro, se entornaron gozosamente. ¡Hombre, con que te han capturado! Ahora sí que estamos de suerte. ¿Quién te prendió, idiota? ¡Es mío! Una voz grave, de acento escocés, anunció el regreso de William Bagley Mackenzie. ¿Cómo es eso de que todo es culpa de él? ¿A qué te refieres? ¡A esto! Barbanegra estiró un brazo para señalar los alrededores y la batalla moribunda. Este condenado pico de oro vino esta mañana al campamento y se llevó a Hermon Husband para hablarle en privado. No sé qué diantres le dijo, pero cuando acabó, Husband montó a caballo, nos dijo a todos que volviéramos a casa y se marchó. Barbanegra clavó en Roger una mirada fulminante y echando la mano atrás lo abofeteó con fuerza. ¿Qué le dijiste, cabrón? Sin guardar respuesta se volvió hacia Bagley, que los miraba a ambos con profundo interés. Si Hermon se hubiera quedado con nosotros, tal vez habríamos podido resistir, clamó. Pero que se fuera de ese modo nos socavó el suelo bajo los pies. Nadie sabía qué hacer. Y cuando menos lo esperabas, Tryon nos grita que nos rindamos. No era algo que se pudiera hacer, desde luego, pero tampoco estábamos, lo que se dice, preparados para combatir. Al decir eso, viendo que Roger lo observaba, se le apagó la voz al recordar que ese hombre lo había visto huir despavorido. Al otro lado del tronco se hizo silencio. Los disparos habían cesado. Roger cayó en la cuenta de que la batalla estaba terminada y completamente perdida. Lo más probable era que los milicianos invadieran muy pronto ese lugar. Lo que le dije a Husband es lo que os digo a vosotros, manifestó. El gobernador está decidido a aplastar esta rebelión y por lo que se ve acaba de hacerlo.
Si os interesa salvar el pellejo, Barbanegra con un aullido de ira lo cogió por los hombros e intentó estrellarle la cabeza contra el tronco. Roger se retorció como una anguila, echándose hacia atrás, con lo que logró desasirse, pero lo golpeó en la frente en plena nariz. Sintió un satisfactorio crujido de hueso y cartílago y el calor húmedo de la sangre contra la cara. Era la primera vez que aplicaba a alguien el beso de Glasgow, que al parecer surgía espontáneamente. El impacto le había dejado la muñeca dolorida, pero ya no importaba. Solo deseaba que Bagley se acercara lo suficiente para hacerle lo mismo. El otro lo miró con una mezcla de diversión y cauteloso respeto. Ah, con que eres hombre de talento, ¿eh? Traidor, ladrón de esposas y por añadidura gran luchador. Todo en el mismo paquete, ¿no? Barbanegra se levantó ahogándose en la sangre de la nariz rota, pero Roger no le prestó atención. Ya se le había despejado la cabeza y no la apartaba de Bagley. Sabía cuál de esos dos representaba la peor amenaza. El hombre que está seguro de su esposa no teme que algún otro se la robe, dijo, apenas atemperada la ira por la cautela. Yo estoy seguro de mi esposa y no necesito la tuya, Madame. Bagley estaba bronceado por el sol y muy enrojecido por la contienda, pero a sus mejillas subió un rojo más oscuro. Aún así mantuvo la compostura. «Ah, estás casado», dijo con una pequeña sonrisa. «Bastante fea ha de ser tu esposa para que vengas a olfatear la mía. ¿Acaso te ha echado en su cama porque no sabías servirla decentemente?» La presión de la cuerda en las muñecas recordó a Roger que no estaba en situación de intercambiar palabras fuertes. «A menos que quieras dejar viuda a esa esposa tuya, es hora de que te vayas, ¿no?», dijo, y apuntó con la cabeza hacia el lado opuesto del tronco donde al breve silencio seguía el rumor de voces distantes. «La batalla ha terminado y vuestra causa está perdida. No sé si piensan tomar prisioneros, han tomado a varios». Bagley lo miró frunciendo el entrecejo, obviamente indeciso. «Es mejor que te vayas mientras puedas», sugirió. «Tu esposa estará preocupada». Mencionar otra vez a Morag fue un error. La cara de Bagley se oscureció aún más, pero antes de que pudiera decir nada lo interrumpió la aparición de la nombrada en persona en compañía del hombre que rato antes había ayudado a amarrarlo. «Will, oh Will, estás a salvo, gracias a Dios. ¿Tienes alguna herida?» Estaba pálida y preocupada. Traía en brazos a un niño pequeño. «No te preocupes, Morag», respondió Bagley gruñón. «No he sufrido ningún daño». Le dio unas palmadas afectuosas en la mano y un tímido beso en la frente. Su compañero, sin prestar atención a ese tierno reencuentro, azuzó a Roger con la puntera de la bota, muy interesado. «¿Qué haremos con esto, Buck?» Bagley apartó momentáneamente la atención de su esposa, Morag. Al ver a Roger en el suelo, sofocó un grito... la atención de su esposa. Morag, al ver a Roger en el suelo, sofocó un grito y se llevó una mano en la boca. «¿Qué has hecho, Willy?», exclamó. «¡Suéltalo, por Santa Brie!». «Nada de eso. Es un sucio traidor». Bagley apretó los labios en una línea ceñuda, obviamente disgustado por el hecho de que su esposa se fijara en el prisionero. «¡No, no puede ser!». Con el niño apretado contra el seno, Morag se inclinó para observar a Roger. Al ver el estado de sus manos, se volvió hacia su esposo con una exclamación indignada. «Will, ¿cómo has podido tratar así a este hombre después de lo que hizo por tu esposa y por tu hijo?» «Lárgate, Morag», dijo, expresando los deseos de Roger en un lenguaje menos galante. «Ni tú ni el niño tenéis nada que hacer aquí. ¡Llévatelo!». Por entonces, Barbanegra se había recobrado un poco. De pie, junto a William, miraba a Roger con gesto ceñudo, sin soltar la nariz hinchada. «Cortémosle el cuello y acabemos de una vez». Subrayó su opinión con un puntapié a las costillas de Roger. Morag dio un grito feroz y pateó al agresor en la espinilla. «¡Déjelo en paz!». Barbanegra, cogido por sorpresa, retrocedió con un alarido. El otro compañero de Bagley parecía encontrar todo eso más que divertido, pero sofocó su hilaridad al ver que el celoso volvía hacia él una mirada horrible.
Morag estaba de rodillas, con una pequeña daga entre las manos, tratando de cortar las ataduras de Roger con una sola mano. Por mucho que él agradeciera su intención, habría sido mejor que no intentara ayudarlo. El marido la cogió por un brazo para levantarla de un tirón. El pequeño, sobresaltado, rompió en chillidos. «¡Déjalo, Morag!», bramó Bagley. «¡Vete, vete ya!». «Vete, sí», intervino Barbanegra, echando chispas. «Nadie te ha pedido ayuda, pequeña entrometida». «¿Qué modo es ese de hablarle a mi esposa?». Bagley giró sobre sus talones y le asestó un rápido golpe en el estómago. El hombre cayó sentado, abriendo y cerrando cómicamente la boca. Roger sintió cierta pena por Barbanegra. Al parecer no tenía más suerte que él mismo con los dos Mackenzie. El otro hombre, que observaba la escena con fascinación, aprovechó la oportunidad para intervenir mientras Morag trataba de calmar el llanto de su bebé. «No sé qué piensas hacer, Buck, pero será mejor que lo hagamos y nos larguemos de una vez», señaló el arroyo intranquilo. A juzgar por el rumor de voces, de allí venían varios hombres. Se los oía hablar con firmeza, por ende no podían ser reguladores en fuga. ¿Milicianos en busca de prisioneros? Esa era la sincera esperanza de Roger. Sí, Burley echó un vistazo en esa dirección y puso una mano en el hombro de su mujer. «Vete, Morag, no quiero que corras peligro». Al percibir el dejo de súplica en su voz, ella ablandó la expresión. «Me iré, pero tú, William Bagley, me jurarás no tocar ni un pelo a este hombre». William se desorbitó un poco y apretó los puños, pero Morag se mantuvo en sus treces, menuda y feroz. «Júralo», dijo. «Pues por Santa Abril que no compartiré el lecho de un asesino». En obvio conflicto, Bagley miró al ceñudo Barbanegra, luego a su otro amigo. El grupo de milicianos se estaba acercando. Por fin miró a su esposa a la cara. «Está bien, Morag», gruñó. Luego le dio un pequeño empellón. «Ahora vete». «No», ella le cogió la mano. El pequeño Jamie, superado el susto, se había acurrucado contra el hombro de su madre. Morag apoyó en su cabecita la mano de su padre. «Júralo sobre la cabeza de tu hijo, Will, que no harás daño a este hombre ni ordenarás que lo maten». Por un momento, Bagley se puso rígido y la sangre volvió a golpearse en su cara. Después de un momento de tensión, hizo un solo gesto afirmativo. «Lo juro», dijo en voz baja, y dejó caer la mano. Morag, tranquilizada, se alejó deprisa. Roger dejó escapar el aliento que contenía. William lo miraba con los verdes ojos entornados en cavilación, ajeno a la creciente agitación de su equipo, de su amigo. «Vamos, Buck, no hay tiempo que perder. Dicen que Tryon pensaba ahorcar a los prisioneros y no tengo ningún interés en caer». «¿De verdad?», musitó Bagley, mirando a su cautivo a los ojos. Por un momento Roger creyó ver algo familiar en esas profundidades, pero por la espalda le corrió un escalofrío de inquietud. «Tiene razón», le dijo a William, señalando al otro lado con la cabeza. «Vete, no te denunciaré por respeto a tu esposa». Bagley frunció un poco los labios pensativo. «No», dijo al fin, «no creo que me denuncies». Se agachó para recoger la sucia y mojada ex bandera de Parlamento. «Vete, Johnny, cuida de Morag, nos vemos luego». «Pero Buck, vete, no corro peligro». Con una vaga sonrisa, sin apartar los ojos de Roger, Bagley hundió la mano en la taleguilla y extrajo un trocito de metal plateado opaco. Con un pequeño respingo, Roger reconoció su propia insignia militar con las toscas FC grabadas en el disco de peltre. William la hizo saltar en la mano. «Tengo una idea con respecto a este mutuo amigo», le dijo a Barbanegra, que de pronto renovaba su interés por los procedimientos. «¿Me acompañas?». Barbanegra miró a Roger, luego a Mackenzie. Una lenta sonrisa empezó a crecer bajo su nariz bulbosa y enrojecida. En la espalda de Roger, el escalofrío de intranquilidad se transformó súbitamente en una verdadera descarga de miedo. «¡Socorro!», bramó. «¡Socorro, milicia! ¡Auxilio!». Rodó
y se retorció tratando de evitarlos, pero Barbanegra lo cogió de los hombros, tirando de él hacia atrás. Detrás de los árboles se oyeron voces y un ruido de pies que echaban a correr. «No, señor», dijo William Bagley, arrodillado frente a él. Sujetó la mandíbula de Roger con mano de hierro, estrangulando sus chillidos, y le estrujó las mejillas para obligarlo a abrir la boca. «No creo que hable usted, por cierto». Con una ligera sonrisa, volvió a meter el trapo empapado por la garganta de Roger y lo sujetó con el corbatón destrozado. Luego se incorporó con la insignia de miliciano bien sujeta entre los dedos. Cuando las matas se abrieron, él se volvió hacia los recién llegados con un brazo alzado en cordial saludo. Y ahí termina el capítulo 66. El capítulo 67, la próxima lectura. Estamos sobre el momento crucial en el que Roger la va a pasar muy mal. Muchas gracias a todos por invitarme a compartir la lectura de estas hermosas novelas y nos vemos la próxima. Un beso grande a todos. Un beso grande y cuídense. Nos vemos.